Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. 35 Abby, a pesar de sus dudas sobre ser incluida en lo que podría describirse como un culto que lavaba el cerebro a los niños, Tanya disfrutaba muchísimo de sus lecciones como Jedi. En su segunda vida, para lanzar un hechizo mediante un orbe de computación, incluso el Elenium tipo 95, el usuario necesitaba una mente despejada, concentración en su propósito y la fórmula requerida. La fuerza viva era similar en algunos aspectos, pero en otros difería enormemente del campo de la ciencia que Tanya una vez llamó magia. La fuerza era un ser vivo, supuestamente, y unía a todas las demás criaturas vivientes. La sola idea resultaba un poco aterradora, de ser cierta. La explicación mejoró ligeramente cuando Sifo Díaz explicó que la fuerza a menudo se medía por la presencia de una minúscula forma de vida llamada midichlorianos. Estos organismos subcelulares, de alguna manera, habían infectado toda la vida en la galaxia conocida, según lo que Tanya pudo discernir. Permitían a todos los seres vivos comunicarse entre sí mediante una especie de conciencia psíquica gestalt. El método exacto por el cual lo hacían no estaba claro, pero era algo medible y demostrable, una explicación naturalista que Tanya prefería ampliamente a la inclinación del maestro Sifo por el misticismo. La forma en que Sifo hablaba de la voluntad de la fuerza le recordaba demasiado a Tanya a cómo los cristianos y otras religiones monoteístas hablaban de su Dios. Omnipresente, omnipotente, omnisciente y con un plan para el futuro. Honestamente, claro que un grupo de bacterias tenía un plan para el futuro. Como todas las formas de vida unicelulares, estarían completamente dedicadas a propagarse a través de sus huéspedes. Bueno, si le daban telequinesis a Tanya en el proceso, ella estaba encantada de dejarlos hacerlo. Las lecciones del maestro Sifo se habían centrado principalmente en el autocontrol, ya que la falta de este la llevó a destruir la puerta de la escuela, con lo que se suponía que sería un suave empujón. Él le había ordenado que no intentara usar la fuerza fuera de su presencia, al menos hasta que no representara un riesgo para sí misma ni para los demás, y ella obedeció. En su segunda vida, se vio obligada a corregir los malos hábitos de muchos de sus propios cadetes. No había necesidad de alcanzar su máximo potencial todavía. Tenía tiempo, y era importante desarrollar las habilidades básicas que la mantendrían a salvo antes de que aprendiera a hacer las cosas mal. Una de las habilidades más importantes en las que su maestra quería que se centrara era el autocontrol emocional, algo que, convenientemente, preocupaba a Tanya desde hacía tiempo. Su cuerpo era más propenso a cambios de humor infantiles que los anteriores, lo cual resultaba frustrante y vergonzoso. Resultó que buena parte de ello se debía a que la propia fuerza detectaba los estados emocionales de quienes la rodeaban y se los transmitía a Tanya. Algunos los confundía con sus propios sentimientos, y otros con su propia respuesta instintiva a esos sentimientos. Proteger su mente, aprender a aislarla de quienes la rodeaban, fue un paso fundamental, pero importante, para recuperar el equilibrio. Aunque incluso con su mente aislada, Tanya descubrió que ya no era como antes. Había sentimientos e impulsos que encontró en su interior al comenzar a analizar su propia mente durante las meditaciones. Bajo todas las emociones obvias, había encontrado una fuerte corriente de algo. Era difícil de describir, pero se sentía presente y suave, como una corriente suave. Era extraño, como si siempre estuviera ahí, incluso cuando había emociones más intensas presentes. Cuando estaba triste, frustrada o feliz, seguía ahí, inalterada. Al principio pensó que era solo su estado emocional básico, pero hubo momentos en que se sintió más fuerte y otros más distante, aunque nunca desapareció del todo. Finalmente, preguntó: «Maestro, ¿qué es esta sensación?». Tanya abrió su mente para que la examinara, concentrándose en esa suave emoción en particular. Sifo sonrió. «Con amor, Tanya». «Eso es amor». «¿Qué?». Abrió los ojos, levantando de nuevo la pared, sintiéndose un poco avergonzada. «¿Para quién?». «Creo que ese es tu amor por mí», respondió Sifo con evidente diversión. «Pero si solo te conozco desde hace una semana». «No, me conoces desde hace mucho más tiempo». Bueno, supuso que era cierto. Quizás Tanya se había familiarizado con Sifo inconscientemente desde sus días de bebé, casi olvidados. Sifo continuó su explicación. «Aunque no estuviera aquí, tu amor por mí nunca desaparecería del todo. A diferencia de otras emociones, perdura para siempre, a veces más débil, pero nunca desaparece del todo, a menos que...
A menos que se convierta en odio. Sifo hizo una pausa, observando a su alumno. Supongo que ahora que hemos llegado aquí, tengo que explicarte el lado oscuro. ¿Qué es el lado oscuro? Preguntó Tanya, ligeramente divertida por el siniestro nombre. No hay nada que tomar a la ligera, advirtió Sifo. Hay dos lados de la fuerza, el lado luminoso, con el que podemos conectar con la paz. Podemos inspirarnos en sentimientos de amor, alegría y serenidad para calmarnos incluso en medio de una tormenta furiosa, y permitir que el lado luminoso fluya a través de nosotros. En cambio, el lado oscuro se alimenta del odio, el miedo y la ira para imponer su visión de lo que debería ser en el mundo. Si el lado luminoso es la paz, el lado oscuro es la dominación. Tanya reflexionó un momento. No estoy segura de entender. Hablas como si el miedo, el odio y la ira fueran malos. ¿No son simplemente parte de nuestra naturaleza? La misma lógica de quienes practican el lado oscuro. Sifo negó con la cabeza con tristeza. El argumento podría incluso ser correcto. Para quienes no son sensibles a la fuerza, estos no son más que eso, sentimientos que los impulsan a actuar. Pero nosotros sí somos sensibles a la fuerza y nos comunicamos con un ser vivo. La diferencia clave entre ambos es que estamos en paz con el lado luminoso y él está en paz con nosotros, y de la misma manera que tú podrías querer dominar el lado oscuro, este también busca dominarte a ti. Los practicantes del lado oscuro disfrutan de una oleada de poder. A menudo alcanzan la cima de sus habilidades mucho más rápido que nosotros y obtienen una gran satisfacción al lograr sus deseos. Lo que comienza como odio al mal, furia contra la injusticia o miedo al peligro, se deforma con el tiempo. Cuanto más te atraigan estos sentimientos, más te deformará el lado oscuro. Los usuarios se transforman, a menudo con las mejores intenciones, y finalmente se convierten en abominaciones. Poderosos, irracionales, protegidos de la culpa y el remordimiento por la paranoia, la ira y el rencor a los que se aferran. A Tanya le sonaba terriblemente familiar. El poder que le había sido otorgado en su vida anterior a través del tipo 95 tuvo un efecto similar, llenándola de una confianza desmedida y una indiferencia hacia la vida. Impulsada por la ira y el odio, se enfureció contra el ser décimo y su don, sin darse cuenta de que le estaba siguiendo el juego. Tanya, no debes usar el lado oscuro. Nunca, continuó el maestro Sifo. Sí, maestro. Lo prometo. Desde luego, no era el tipo de cosa que investigaría. Al menos, no hasta que fuera adulta. Bien. Si alguna vez sientes la tentación, recuerda, todos los que confían en el lado oscuro morirán violentamente y solos. Sí, los Jedi definitivamente eran una secta. Tanya sonrió y asintió, solo para superar este momento incómodo. Él le sonrió y se levantó. Creo que ya es suficiente por hoy. Vamos a tomar un poco de aire fresco. Aunque Sifo había planeado que su breve paseo por los terrenos del templo les diera la oportunidad de estirar las piernas y relajarse un momento, Tanya sintió una intensa curiosidad. Los ejércitos de droides trabajadores ocupados en sus quehaceres y las interminables filas de almacenes y almacenes temporales no fueron suficientes para mantener su atención por un buen rato. Maestro, ¿hay muchos usuarios del lado oscuro? Por suerte, no. Sonaba divertido, lo cual resultaba un poco irritante. Son mucho más raros que los que usan el lado luminoso, sobre todo por sus tendencias autodestructivas. Se encogió de hombros. Las organizaciones y sectas del lado oscuro tienden a replegarse sobre sí mismas con el tiempo, desgarrándose por la locura y las luchas internas. Individualmente, pueden ser muy poderosos, pero solo parecen perdurar mientras tengan un enemigo externo contra el que concentrar su odio. ¿Existen grandes organizaciones del lado oscuro en la galaxia en este momento? Si los hay, se las arreglan muy bien para ocultarse. Se sabe que los Jedi se han topado con algún pobre ingenuo autodidacta en alguna ocasión, quizá incluso con una pequeña secta que colabora. En su ignorancia, nunca entendieron el fuego con el que jugaban. Es demasiado fácil para alguien sensible a la fuerza que no comprende el peligro tocar accidentalmente el lado oscuro y acabar recurriendo a él. ¿Por qué los Jedi no intentan ayudarlos?, preguntó Tanya. Sí, a menudo, pero muchas veces simplemente llegamos demasiado tarde. Suspiró Sifo, con la mirada perdida por un instante. Una cosa es tocar el lado oscuro, pero cuando te has sumergido en él, te has regocijado en él, lo has bebido hasta el cansancio, entonces, bueno, simplemente no puedes ayudar a alguien que ni siquiera se da cuenta de que necesita ayuda. Sobre todo cuando es tan peligroso. ¿Conocías a alguien que se pasó al lado oscuro?, preguntó Tanya. No, nadie.
La miró y sonrió, aunque a Tanya le pareció forzado. Probablemente no estaba dispuesto a hablar de ello con una niña. Fuera lo que fuese, seguramente era un asunto privado. Si algún antiguo aprendiz o amigo suyo había caído, seguramente no querría hablar de ello. Captando su indirecta, Tanya decidió dejarlo pasar. ¿Cómo luchas contra la gente que usa el lado oscuro, si es tan poderosa? Eso es algo que aprenderás a medida que crezcas. Ahora mismo eres demasiado joven para empezar a practicar con el sable de luz. Tanya casi puso los ojos en blanco ante eso. ¿Por qué no te hago algunas preguntas? Sifo se giró para mirar a su estudiante. ¿Para qué usas el enlace ascendente de la Holonet local? Veo que lo has accedido todas las noches que has estado aquí, incluso después de que te dijera que te fueras a dormir. Tanya bajó la mirada tímidamente y murmuró, he estado investigando. ¿Investigando qué? Historia, sobre todo. Pero también mundos diferentes, astrografía, ese tipo de cosas. No mencionaste armas ni fabricación de naves espaciales. Sifo se cruzó de brazos. Yo, quiero decir, eso es parte de ello. Tanya, tengo acceso de administrador al enlace ascendente. Sé lo que has estado leyendo. Es solo que, tengo curiosidad, supongo. Tanya se encogió de hombros. Cuando sea conde algún día, ¿no debería saber estas cosas? Los señores Jedi realmente están resucitando. Sifo suspiró, sacudió la cabeza y se dio la vuelta. ¿Qué son los señores Jedi? Un tema polémico, dijo Sifo después de un momento, posiblemente dándose cuenta de que no debería haberlo mencionado. Uno que podrás aprender cuando seas mayor. Más de esto. Tanya puso los ojos en blanco. Tú y papá siempre dicen eso de cuando seas mayor, pero ya tengo mi propio compás. Estoy leyendo informes posteriores a la guerra hiperespacial de Stark ahora mismo. Se publican muchas cosas en la Holonet, ¿sabes? Podría buscar fácilmente a los señores Jedi si quisiera. Pero no lo haré. Sifo arqueó una ceja. ¿Y por qué no lo harás? Porque quiero que tú y padre sepan que puedo confiar en mí. Tanya se irguió, tan alta como pudo, pero aún así solo le llegaba a la cintura a Sifo. Quiero aprender todo lo que tienes que enseñarme, quiero aprenderlo lo más rápido posible, y no voy a hacer trampa. La observó un buen rato. De acuerdo, Tanya. Hablaré con tu padre. Me hizo prometer que no te contaré algunas cosas, pero veré si le importa que me reúna con los señores Jedi. Y otras cosas más. Gracias, maestro. Tanya inclinó la cabeza. Era experta en forzar los límites, pero no quería molestar a Sifo ni a su padre con eso. Si tan solo pudiera forzar los límites poco a poco, al final ambos la dejarían salirse con la suya sin darse cuenta. No seas tan presumido, regañó Sifo. Me doy cuenta de que en todo el tiempo que llevas en la Holonet aún no has llamado a tu madre. Tanya se congeló. ¿Ves? Has derribado tu muro mental. Ahora puedo sentir tu pánico. Esa noche, Sifo Díaz se retiró a su despacho y se quitó los zapatos embarrados. Tras servirse un buen trago de brandy corelliano, se hundió en su viejo y resistente sofá con un suspiro de alivio. El maestro Jedi tenía casi 70 años. Algunos días sentía su edad más que otros, y tener un nuevo alumno al que enseñar solo le recordaba su edad. A menudo se preguntaba cómo lo hacía Dooku. No los separaba ni un año. Habían sido amigos de pequeños, y de alguna manera Dooku tenía ahora tanta energía y vitalidad como cuando eran niños. Sifo casi podía imaginar a su viejo amigo corriendo por ahí a sus 90 años con su anticuado sable de luz, y aún así, de alguna manera, derrotando a hombres décadas más jóvenes que él en batalla. Era como si Dooku ni siquiera notara el paso del tiempo, como si estuviera por debajo de él. Años atrás, cuando Dooku fue nombrado miembro del Consejo Jedi, Sifo supo que era una mala idea. Sin importar su sabiduría o habilidad en la fuerza, jamás podría conformarse con formar parte de un consejo cuyo núcleo central estaba dedicado por completo a preservar el statu quo. Sifo frunció el ceño y suspiró, removiendo el brandy en su copa antes de tomar otro sorbo. No es que su paso por el consejo hubiera sido mucho mejor. Sifo siempre había sido más paciente que Dooku, pero eso era como decir que un Ut era más baboso que un senador. Totalmente cierto, pero no por mucho. La diferencia clave entre Dooku y él mismo era que él era un patriota, mientras que el conde era un perfeccionista. Uno veía una galaxia destrozada y necesitaba arreglarla porque no soportaba menos. El otro veía una república destrozada y juró defenderla incluso de sí misma. La historia de la república fue larga, y Sifo no soportaba imaginar su fin tan pronto.
creada para defender el núcleo contra los Sith hace 25.000 años, surgió y cayó, volviéndose a levantar varias veces. Cuando la República era débil, la galaxia se sumía en el caos, y cuando era fuerte, reinaba la paz. La historia fascinaba a Sifo. Historias antiguas de héroes imperfectos como Lorot, trágicos campeones caídos como Revan y siniestros villanos como Naga Sadow lo habían cautivado desde que irrumpió en la bóveda de Holocrones en su juventud. Si no hubiera estado ocupado con sus deberes como Jedi, Sifo fácilmente podría haber dedicado toda su carrera a investigar leyendas antiguas, desenterrar tumbas olvidadas y escribir libros. Aún conservaba una larga lista de fuentes sin usar en su compás para su obra inconclusa, una historia completa de la República, un extenso proyecto que siempre había soñado con terminar. Sifo incluso había completado un curso a distancia en la Universidad de la Emperatriz Teta, financiado con créditos que liberó de una importante red de traficantes de especias en ese mismo mundo. Eran créditos robados que debían ser devueltos, pero aún así no pudo evitarlo. La oportunidad de estudiar historia formalmente era una tentación demasiado fuerte como para dejarla pasar. Estudió con ahínco siempre que tenía oportunidad, entre sus demás responsabilidades, y disfrutó muchísimo trabajando en su tesis doctoral, organismos con capacidad hiperespacial y sus efectos en los patrones migratorios humanos tempranos, las fallas en la hipótesis de la nave durmiente. Le llevó 10 años de estudio irregular, pero finalmente el Dr. Difosías se graduó sin siquiera pisar el campus. Estaría continuando sus estudios ahora mismo, si no hubiera estado distraído tanto tiempo con su otro proyecto. Las cosas iban bien en ese aspecto. Los caminoanos casi habían terminado la construcción de las instalaciones, y el proyecto estaba a solo unos años de poder comenzar la clonación masiva. Luego, solo sería cuestión de encontrar la plantilla genética adecuada. Se necesitaron décadas para construir la infraestructura necesaria para equipar y reclutar 1 millón de unidades. Encontrar fabricantes de blasters y placas plastoides que no fueran detectados por los contadores del Senado no había sido tarea fácil. Le entristecía tener que hacerlo. Industrias Blastoides era el ejemplo perfecto de todo lo malo de la República actual, una corporación galáctica con prácticas cuestionables, protegida de las repercusiones por sus amigos en las altas esferas. También era la única empresa que fabricaba miles de millones de blasters discretamente, sin hacer demasiadas preguntas. Las mismas cualidades que los convertían en una mancha para la República eran las que los hacían idóneos para este puesto. Sifo suspiró, apuró el último trago de brandy y se sirvió otra copa. ¿Lo recordaría la historia? ¿Les importaría? Las generaciones futuras descubrirían su papel en la creación del ejército clon. No podía permanecer oculto para siempre. ¿Lo verían como un acto necesario o como una prueba más de la corrupción? La galaxia tenía muchos ejércitos. La Federación de Comercio, las cuadrillas mercenarias del Cártel UT, la Tecno Unión, la Guardia Solar Tirsiana y la Guardia de las Sombras en Berlene, y cada día más. Todo el sector Mandalore estaba a un líder unificador de tener el ejército más elitista de la galaxia. La autoridad central se estaba desmoronando. La República no era respetada, querida ni temida. Al fin y al cabo, el primer deber de cualquier gobierno era mantener el orden, y la República no lo estaba haciendo. Por pura corrupción e inercia, habían olvidado que las órdenes del Senado solo tenían peso si contaban con la fuerza para respaldarlas. Quizás hace 100 años, 10.000 Jedi habrían bastado para mantener la paz en la galaxia, pero ya no. Los Jedi eran superados en número por miles de millones, y sin un ejército propio al que recurrir, estaban condenados al fracaso. Sifo miró fijamente el fondo de su vaso, viéndose reflejado en los cúbitos de hielo derretidos. La paz requiere fuerza. Si los Jedi son débiles, no puede haber paz para nadie. Él lo sabía, la historia lo demostraba una y otra vez. La debilidad invita al ataque, como un imán atrae el hierro o la sangre al depredador. Todas esas cosas que obsesionaban a los idealistas, los derechos personales, un poder judicial libre, elecciones justas, el papel sagrado de la democracia, todo eso simplemente desaparecía cuando alguien te ponía una pistola en la cara. Cualquier derecho a la propiedad personal se olvida por completo ante bandidos y piratas, y un sistema judicial justo carecía de sentido ante un ciclo interminable de represalias violentas. Cualquier democracia se derretiría como un asteroide que se acerca demasiado a una estrella si un ejército de droides corporativos derribara la puerta del Senado. La República necesitaba un ejército, pero todas sus instituciones estaban fallando. No confiaría un ejército al Senado, como tampoco a los UTS.
La única institución antigua que aún funcionaba, que cumplía con su deber con firmeza y diligencia, eran los Jedi. Por supuesto, el ejército clon tenía que recurrir a los Jedi. ¿Se había sentido alguna vez Lorok tan conflictuado al convocar a las legiones de la luz? Tomar todo ese poder en sus manos, el poder de hacer lo que quisiera, rehacer la galaxia a su antojo y usarlo para combatir la oscuridad. Un Lord Jedi, sin sujeción a ningún procedimiento democrático, con un vasto ejército de miles de millones a su mando, y sin nadie en ningún lugar que pudiera negarse. Lorok fue un héroe. Destruyó a los Sith de su época y salvó a la República. Un buen hombre, en todos los sentidos, aunque tenía un temperamento explosivo y no le gustaba ceder mucho. Ot había sido compasivo, valiente y astuto. Brusco y testarudo. Sifo pensaba en él a menudo, y sabía que era bueno que hubiera muerto cuando lo hizo. Ot había entrado en las páginas de la historia, con un historial intachable por las horribles luchas de poder de la posguerra. Solo con sus pensamientos, Sifo Díaz miró su rostro cansado y arrugado en el reflejo turbio de su brandy correllano, y pensó en lo extraño que era que el pasado y el futuro se encontraran en él. La historia era uno de sus intereses, el otro era la profecía. El Consejo Jedi despreciaba las profecías. Algunos maestros creían que su poder residía exclusivamente en el relato, que al hablar de ellas se convertían en realidad, o peor aún, que al esforzarse por evitarlas se convertían en certeza. El truco para evitar las profecías, argumentaban, era simplemente ignorarlas. Al fin y al cabo, si era real, ocurriría por mucho que se esforzara, y si no lo era, no había necesidad de preocuparse por ello. El templo de Coruscant tenía una bóveda repleta de profecías, un auténtico laberinto de problemas en los que los miembros del consejo simplemente preferían no pensar si podían. Quizás tenían razón. Sifo sabía que había muchas profecías que no se habían cumplido en esa bóveda. Si algún miembro del consejo se hubiera salido con la suya, la profecía de Sifo habría acabado acumulando polvo con las demás. Sin embargo, esta profecía había sido diferente. No por lo que prometía, sino por lo que suponía. El niño del 20º perdido rasgaría el velo del engaño y revelaría una vez más la oscuridad que lo rodea. Una sola frase, con un significado frustrantemente confuso. ¿Qué era el velo del engaño? ¿Se refería siquiera a Tanya? Sin duda era una de las hijas del 20º perdido. Decía que se convertiría en Sith. Imposible, era tan poderosa que la fuerza viva tenía grandes planes para ella. Sifo se estremeció al pensar en ella como la nueva Lord Sith. Esperaba que realmente significara que Tanya revelaría alguna célula oculta de los Sith, pero simplemente no lo sabía. Solo sabía que pronunciar la profecía por primera vez le provocó una sensación similar a la de quemarse vivo y morir de hambre al mismo tiempo. Su piel ardía insoportablemente, y su estómago lo roía, hinchado y vacío, devorándose a sí mismo. Solo duró un minuto, pero lo acompañó años después. Cualquiera que viera su profecía en el holocrón donde estaba grabada reportó lo mismo. Todos sintieron fuego y hambre, una agonía absoluta y completa. El significado exacto se les escapaba a todos. Sifo tenía una sospecha que casi temía expresar en voz alta. Fuego y hambruna, ¿qué podía significar sin no guerra? Una nueva gran guerra para dividir la galaxia. En algún lugar, posiblemente en las regiones inexploradas, debía estar gestándose un nuevo imperio Sith. Sifo no tenía muchas pruebas para demostrarlo, pero su profecía presuponía la existencia de los Sith. Desgarrar el velo del engaño y revelarlos a la galaxia significaba que debían estar vivos y activos en ese preciso instante. Cosas similares habían ocurrido antes, con la Gran Guerra Galáctica y la Guerra Fría que la siguió. Si el emperador Sith Darth Vitiate había conspirado en las regiones inexploradas del borde exterior durante generaciones antes de lanzar su asalto contra una república pacífica y desprevenida, ¿quién aseguraba que un señor Sith no podría estar escondido en el espacio salvaje o en las regiones inexploradas incluso ahora? ¿Quién aseguraba que Tanya no sería quien las descubriera? En el templo corrían rumores de que Tanya podría ser la elegida. Sifo los descartó. La profecía del elegido afirmaba claramente que no nacería de padre, y Tanya sin duda tenía uno de esos. Dooku, quien demostraba ser un padre muy protector, le había dicho a Sifo sin ambajes que Tanya no debía saber nada de su profecía, ni de ninguna profecía que se hubiera cumplido hacía poco. Sifo comprendía la motivación, de verdad que sí, y ni siquiera le importaba que Dooku fuera tan apegado a su familia, pero en cierto modo eso dificultaba bastante preparar a su estudiante para la tormenta que se avecinaba. Necesitaba saber sobre los Sith y la amenaza que representaban, pero debía aprenderlo de forma que no asustara a Dooku.
Sifo se levantó y llevó su vaso, ahora vacío, al fregadero, donde una pasada rápida por el depurador sónico lo dejó reluciente. Tras guardarlo, se dio la vuelta y regresó a su asiento, antes de sentarse con las piernas cruzadas y comenzar a meditar. Últimamente no tenía tanto tiempo como le gustaría. Entre la correspondencia con Camino, la búsqueda de proveedores para el ejército y ahora la enseñanza de Tanya, Sifo estaba al límite de sus posibilidades. Por mucho que quisiera escribir su libro, no tenía ni idea de dónde encontrar. Abrió los ojos. ¡Qué idea tan buena! Sifo se puso de pie de un salto, agarró su compás y marcó el número de Dooku. Al día siguiente, Sifo encontró a Tanya esperándolo en el aula. Era evidente que esperaba con ansias su llegada. Estaba mejorando mucho en proteger su mente, pero su lenguaje corporal y sus expresiones faciales eran increíblemente fáciles de interpretar. Hablé con tu padre anoche y estuvo de acuerdo conmigo. Nuestras clases avanzan demasiado despacio. Le sonrió y sacó su datapad. Con solo presionar un botón, compartió sus notas con ella. Normalmente, se esperaría que a un jovencito se le enseñaran habilidades como matemáticas, lectura y escritura, y otros conocimientos fundamentales que todos deberían aprender. Pero ya has aprendido la mayor parte, lo que significa que para que tus clases avancen a tu ritmo, vamos a hacer las cosas de otra manera. En lugar de quedarte aquí en el templo, me acompañarás a varias bibliotecas, universidades y sitios arqueológicos por toda la galaxia. Juntos escribiremos la historia completa de la República Galáctica, volumen 1. Felicidades, eres mi nuevo asistente de investigación. Ella lo miró como si no supiera si eso era algo bueno o malo, y él no pudo evitar sonreír. Fue adorable lo fácil que fue leer a Tanya. 35 años antes del presente, el conde Dooku y su nuevo padawan permanecieron en silencio, observando el resto de Ciudad Sundar y desde las ventanas de transpariencia del palacio de la duquesa. Por todas partes, hombres y mujeres realizaban sus actividades cotidianas a través de la ventana, en caminos y aceras, como hormigas siguiendo una rutina. La luz del sol brillaba a través de la cúpula de la ciudad, iluminando casi cada rincón de un azul apagado. ¿Crees que tienen toque de queda?, preguntó Ventress. Imagínate intentar dormir, pero algún canalla se niega a apagar la luz. Detente. La voz de Dooku era severa. Es que no hay privacidad, es difícil creer que sean mandalorianos. Con una voz grave y retumbante, Dooku se giró completamente hacia ella y gruñó. Padawan, haz el pino. Asajj lo miró sorprendida. ¿Qué? No me explico. Parada de manos. Ahora, Padawan. Asajj tragó saliva nerviosamente antes de obedecer. La falda larga negra estilo serenoano que llevaba le habría caído más abajo de la cintura si no hubiera usado la fuerza para sujetarla. Permaneció en equilibrio, guiada y sostenida por la fuerza, pero sus mejillas estaban rojas de vergüenza. Dooku la miró con severidad. Permanecerás en este puesto hasta que termine mi reunión con la duquesa. ¿Entendido? Sí. Sí, maestro. Asajj tragó saliva. Sí, maestro. Si alguien te pide que te vayas de este lugar, infórmale que estás aquí porque debes aprender a callar. ¿No es un poco duro?, les preguntó una nueva voz desde atrás. Dooku se giró y vio a una joven vestida con atuendo formal, con un elaborado tocado compuesto por dos alas azules que se extendían tras la cabeza desde una articulación en el cuello, flores entrelazadas en el cabello y una tiara plana y marrón que parecía más bien un solideo, con un gran colgante marrón sobre la frente. De no ser por su atuendo absurdo, habría sido de una belleza impactante, con pómulos altos y aristocráticos, piel pálida e impecable, ojos azul hielo y cabello rubio platino. Su atuendo era, obviamente, un intento fallido de distanciarse de la vestimenta tradicional mandaloriana, inspirada en el estilo de los senadores de la República u otros jefes de estado electos, como Naboo o la emperatriz Theta. Quizás pretendía marcar el inicio de una nueva tradición en el sector Mandalore, pero al final solo logró dar la impresión de que la duquesa Kryze se avergonzaba de lo que era, una mandaloriana y una autócrata que salió victoriosa de una guerra civil que duró una década. Duquesa Satine, dijo Dooku con una sonrisa y una reverencia. Veo que alguien te ha enseñado a proteger tu mente, o no habrías podido sorprenderme. Sus pasos eran sorprendentemente silenciosos. Debía de tener mucha práctica. Tienes razón, dijo Satine con una sonrisa. He oído que le diste clases a mi antiguo protector, el maestro Qui-Gon Jinn. No me había dado cuenta de que compartíamos esa conexión. Una galaxia pequeña, sin duda. Dooku observó la habitación en la que se encontraban. Era una pequeña sala de espera con solo una ventana, una mesa y algunas sillas.
Siento mucho el ambiente, no sabía que venías. Satine miró a su alrededor. De hecho, estaba tan desprevenida que ni siquiera he comido. ¿Te gustaría almorzar conmigo? Al fin y al cabo, solo es una visita informal. Dooku asintió. Sí, me parece apropiado. ¿Y tu aprendiz? Satine miró a su alrededor. Me parece cruel dejarla así. Eso depende completamente de ella. Dooku miró hacia atrás. Padawan Ventress, la duquesa te ha ofrecido amablemente una salida. ¿La aceptarías o completarías tu castigo? De pie boca abajo, solo el reflejo del rostro de Asajj era visible en la ventana de Transpariacero. Con el rostro tenso, gruñó. Maestro, cumpliré mi castigo. Satine negó con la cabeza, perpleja, pero asintió. Mientras ambos salían de la habitación, murmuró. Los Jedi son realmente extraños. Los dos iban acompañados de sus guardaespaldas, vestidos con armaduras de Beskar que, notablemente, carecían del tradicional visor en forma de T. A Dooku le parecían más ceremoniales que cualquier otra cosa, con picas con punta de blaster y largas capas que les llegaban hasta las rodillas. Comparados con los elegantes, eficientes y brutales mercenarios mandalorianos de los recuerdos de Dooku, estos guardias reales parecían casi una broma. Llegaron a un patio privado cerca de la cima del palacio, con paredes y suelos opacos en contraste con el resto del palacio. Dooku supuso que se trataba de un lugar construido para mayor comodidad y privacidad. La duquesa comió una ensalada dulce preparada en la cocina, y al conde le ofrecieron una comida vegetariana similar, hecha con tubérculos y raíces asadas, adornadas con una hoja de naranja rallada, dulce y ligeramente amarga. Duquesa, si los Jedi son extraños, entonces los nuevos mandalorianos desafían todas las expectativas. Con cuchillo y tenedor, Dooku cortó los tubérculos. Me alegra que pienses así. Satine tomó un sorbo de vino y miró al conde. Entonces, ¿de qué querías hablar? Reclutamiento Jedi, explicó Dooku. Ha pasado tiempo desde que hubo un Jedi mandaloriano, y, según tengo entendido, es porque ningún clan pudo ser persuadido de entregar a sus infantes. Mi templo tiene una visión diferente de las cosas. ¿Diferente en qué sentido? Creo que es posible un acuerdo más beneficioso para ambas partes para el nuevo templo. En lugar de separar a los bebés de sus familias y no permitirles regresar jamás, se establecerá un acuerdo en el que el nuevo templo proporcionará entrenamiento Jedi a aquellos que tradicionalmente serían considerados demasiado viejos o demasiado débiles para la fuerza por el templo en Coruscant. Una vez completado su entrenamiento, regresarán a su mundo o sector natal, para beneficio de sus habitantes. Satine tardó un momento en reflexionar. Es una forma muy distinta de hacer las cosas. Me imagino mi templo menos como una fuerza de seguridad federal, y más como algo localizado. Por supuesto, con gusto reclutaremos a cuantos jóvenes sensibles a la fuerza podamos para crear una base sólida a la que todas nuestras ramas locales puedan recurrir cuando sea necesario, pero el trabajo diario de los Jedi estaría gestionado por una especie de fuerza policial local. En lugar de ser una entidad distante y ajena que viene a imponer la voluntad de un senado ausente, mis Jedi formarán parte de la comunidad local y responderán a las necesidades de los líderes locales. Y de sus poblaciones. Esperó en silencio su respuesta, masticando su comida y disfrutando de un sorbo de vino. El silencio duró tanto que casi deseó que Qui-Gon no le hubiera enseñado a proteger su mente. Era un truco que casi cualquiera podía aprender con un poco de concentración y dedicación, pues todos tenían al menos cierto nivel de sensibilidad a la fuerza. Si los Jedi no acumulaban su conocimiento, gran parte de la galaxia podría beneficiarse, aunque sea un poco, de sus enseñanzas. Claro que dificultaba leer a las personas si se guardaban sus pensamientos y sentimientos, como en ese momento. Satine parecía considerar sus palabras con mucho cuidado, manteniendo un rostro neutral y sin revelar nada. Finalmente, dijo, esto no es algo que el Senado sepa, ¿verdad? No es nada clandestino. ¿Para qué molestarlos si son tan voluntariamente ciegos? Dooku sonrió. ¿Cómo le va a tu senador últimamente? ¿Está aportando mucha ayuda para la reconstrucción de Mandalore? Satine guardó silencio una vez más. Duquesa, creo que ya se habrá dado cuenta, igual que yo, de que acudir al Senado en busca de ayuda es, en el mejor de los casos, una apuesta arriesgada. Con suerte, no empeorarán el problema. Lo más probable es que solo esté mostrando su debilidad a grupos de intereses especiales depredadores, que luego los cercarán con avidez a usted y a su gente. ¿No es por eso que estás aquí?, preguntó Satine con ojos brillantes. No, dijo Dooku con firmeza.
Estoy aquí para ofrecerles la membresía en un club, una especie de federación informal. Al Senado no le interesan las necesidades del borde exterior, y mucho menos saberlo, así que he creado un círculo de amigos. Varios varones, condes y duques. Juntos intercambiamos favores y promesas, eludiendo la burocracia del Senado y los tribunales. Si su mundo requiere desarrollo agrícola, podemos solucionarlo. Si necesitan mano de obra para la construcción, podemos encontrar la solución. Si necesitan seguridad pero no pueden formar una fuerza de defensa por temor a que la organización de pacifistas radicales que los puso en el poder decida destituirlos, bueno, eso se puede arreglar. Satine lo miró fijamente un buen rato, intentando interpretarlo. No dije que necesitara una fuerza de defensa. Ni a ti, ni en público. Claro que necesito uno, respondió Dooku. Al fin y al cabo, esto es el borde exterior. Por cierto, ¿has estado alguna vez en Naluta? Es un lugar fascinante. Tienen mercados de esclavos al aire libre donde pueden poner precio a cualquiera fácilmente. Quizá te interese saber que desde que tomaste el poder, el valor de los esclavos mandalorianos ha bajado. De alguna manera, deben haber encontrado un aumento en la oferta. El rostro de Satine no cambió, pero notó que había dado en el clavo. La idea de que secuestraran a su propia gente y se la llevaran con collares ofendería a cualquiera, y mucho menos a esta mujer de buen corazón. Y lo peor de todo, sabía que era la responsable del movimiento de los nuevos mandalorianos, que ella había impulsado al poder. Estaría furioso ante cualquier cosa que oliera, siquiera a ejército o a sus viejas costumbres. Es solo una invitación, dijo Dooku en voz baja. Solo tienes que considerar tus opciones por ahora. ¿Por ahora? Por ahora, afirmó Dooku. Si no participas en las actividades del club, tarde o temprano no volverás. Antes de tomar una decisión, ¿por qué no asistes a una reunión? Una vez que entiendas mejor lo que hacemos, podrás aceptar nuestra oferta o... Su labio se curvó con disgusto. Confía en el Senado. Al concluir el encuentro, encontró a Asajj exactamente donde la había dejado. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente mientras la cabeza le daba vueltas por la sangre que corría. Seré más prudente con lo que diga en el futuro, maestro. La miró. Recuerda, una cosa es cometer un error y otra repetirlo. La próxima vez no seré tan indulgente. Asajj parecía preocupado. Una vez establecidos los límites, Dooku le tocó el hombro para tranquilizarla y le ofreció una recompensa. Tengo plena confianza en que serás una excelente Jedi. Ahora, vamos a fabricarte un sable de luz. Su sonrisa feliz le recordó a Tanya. Dooku se encogió de hombros mentalmente y se alejó. Quizás se estaba ablandando demasiado. Kinarek estaba sentado en el asiento del piloto de su carguero estacionado, sable de luz en mano. Miró fijamente la punta brillante del cristal Kyber, apenas visible, a través del cañón, sabiendo que eso era exactamente lo que le había enseñado a Asajj a no hacer el primer día que empezó a entrenarla. Nunca mirar por el agujero, a menos que le hubieran quitado la fuente de alimentación. Si tan solo pulsaba el botón, moriría al instante, con el cerebro reducido a cenizas grasientas antes de sentir dolor alguno. Suspiró, bajando el sable de luz para empezar a girarlo entre sus dedos como un bolígrafo gigante. Matarse le destrozaría el corazón a la pequeña Asajj, así que no podía hacerlo. Era demasiado tarde para el suicidio. Si de verdad quería acabar con todo, su mejor oportunidad era años atrás, antes de conocer a su pequeño. Oscuros secretos acechaban en el corazón de Kinarek, verdades que jamás había compartido con nadie. Quizás Dooku o Sifo sospechaban que había algo más tras su apariencia cuidadosamente construida, o quizás realmente creían que era el hombre tranquilo y bondadoso que aparentaba. Narek no lo sabía, pero sospechaba que al maestro del nuevo templo, experto en Makasi, conde de Serenó y legendario Jedi Maverick simplemente le daba igual. Si Dooku se hubiera tomado un momento para cuestionar la historia de Ki sobre su estancia en Ratak durante una década, todo se habría desmoronado. ¿Cómo era posible que se hubiera quedado varado en un mundo que sufría constantes incursiones piratas Ueguay? Como caballero Jedi, Ki era más que capaz de abordar una nave, derrotar a su tripulación y pilotarla de vuelta a Coruscant. Le había dado vueltas a sus excusas, intentando encontrar una explicación que no levantara sospechas, y lo mejor que se le ocurrió fue que quería mantener a Asajj a salvo. La verdad era que la única razón por la que Ki, el cobarde escondido, había aceptado la oferta de Dooku de acompañarlo al nuevo templo era por Asajj. La pobre niña no merecía crecer en la pobreza por estar atrapada con un padre adoptivo horrible. Por la voluntad de la fuerza viva, ni siquiera sabía que él había asesinado a su antiguo amo.
El tipo era un miserable esclavista, pero ella no lo sabía. En cambio, había sido más fácil volver a ocultar la verdad como lo ocultó en Ratak, y dejar que la galaxia lo creyera muerto. Era apropiado que fuera un caballero Jedi del nuevo templo. El consejo le había permitido a Dooku solicitar que caballeros y maestros de Coruscant lo acompañaran, pero no había ordenado a nadie que lo hiciera. El conde había logrado reunir a tan solo 10 dispuestos, bichos raros desilusionados, idealistas resentidos y algunos que Ki sospechaba que eran muy parecidos a él, con la esperanza de que los dejaran solos en un rincón remoto de la galaxia. Bueno, resultó que Ki, ahora de 40 años tras su exilio autoimpuesto en Ratak, era uno de los caballeros más experimentados del nuevo templo. Así que básicamente estaba al mando cuando Sifo y Dooku no estaban. Aquí se le había ordenado organizar a los caballeros en grupos de búsqueda, y lo había hecho. Ahora estaban fuera, recorriendo la galaxia en busca de cualquier sensible a la fuerza, loco o estúpido, lo suficientemente como para mudarse a un mundo frío, mohoso y embarrado para un trabajo peligroso que les pagaba alojamiento y comida, y casi nada más. Los Jedi no ganaban un salario, eran sirvientes de la República y de la Fuerza Viva. Bueno, Ki sospechaba que no era probable que encontraran a muchos interesados con una propuesta como esa. En esta nave había dos, él y Priala Prik. Estaba allí porque esperaba que Asajj encontrara un futuro decente aquí, y era imposible que la aceptaran de vuelta en Coruscant. En contraste, la caballero Jedi Priala era recién llegada y estaba entusiasmada por trabajar para su héroe personal, el maestro Jedi Dooku de la Casa Sereno. ¿Había oído hablar de la batalla de Galibran? Claro que sí, todos lo sabían. ¿Sabía que Dooku era el mejor duelista de la Orden? Sí, lo sabía, lo prometió. Priala era una buena chica, la verdad. Envidiaba su juventud y optimismo, pero eso no significaba que quisiera pasar tiempo con ella. Nadie en el nuevo templo parecía quererlo tampoco. Todos eran misántropos y estaban destrozados, y su optimismo alegre irritaba a todos. Cuando los caballeros del nuevo templo se organizaban en parejas para explorar la galaxia en busca de reclutas, Priala estaba al fondo de la sala, apartada de los demás e intentando desesperadamente establecer contacto visual con alguien, con quien fuera. Ki sintió lástima por ella. Maldito sea su tierno corazón, la hizo señas para que se acercara y comenzaron a planear un emocionante viaje hasta el borde galáctico. Priala era de piel oscura y bajita. Realmente bajita. La pobre chica no medía ni 1,5 metros, y además estaba delgadísima. Practicaba sus técnicas de sable de luz de forma segundo casi con devoción, incluso en el limitado espacio que tenían a bordo de su viejo y robusto Corellianit 100. La chica no tendría ninguna esperanza como duelista si no fuera por su conexión con la fuerza, más fuerte de lo normal. A su pesar, Ki le había ofrecido algunas sugerencias para mejorar. Veía lo mucho que se esforzaba y odiaba pensar que ese esfuerzo no fuera recompensado. Priala se había ido, dejándolo solo vigilando la nave. Actualmente, estaba estacionado en el muelle de la ciudad capital, la capital del planeta Lothal, que se encontraba en el borde exterior del borde exterior. Cualquier lugar más alejado del centro galáctico era prácticamente un vacío absoluto. Un montón de nada hasta que se agotaba la hipermateria y no se conseguía nada. Solo se habían detenido allí para revisar un antiguo templo abandonado del camino Jedi que se encontraba en la zona, con la esperanza de que algún joven sensible a la fuerza se hubiera sentido atraído por él sin entender por qué. No tuvieron suerte. Ahora Priala salía a comprar fruta fresca para la siguiente etapa del viaje. Ki era goloso, pero también tenía que cuidar su cintura. Ya era mayor. Tenían provisiones de sobra, pero no había nada como un buen bocado de fruta fresca para un refrigerio sabroso y sin remordimientos. ¿Dónde estaba Priala? Llevaba más de 1 hora fuera, en lo que debería haber sido un recado de 10 minutos. Ya había intentado llamarla, pero debía de tener el holocomunicador apagado porque la llamada ni siquiera se había conectado. Quizás debería intentar contactarla con la fuerza. Estaba recogiendo las piernas para sentarse con las piernas cruzadas cuando Priala irrumpió en el barco y gritó al puente: «Encontré uno. Encontré a un jovencito». Ki estaba tan sorprendido que casi dejó caer su sable de luz. Saltó, escondiendo el arma tras la espalda como un niño culpable, y se sintió agradecido de haber aprendido hacía mucho tiempo a proteger sus sentimientos de los demás, incluso sin pensarlo. Priala subió al puente, sonriendo con emoción y sosteniendo una roca negra en ambas manos como si fuera algo precioso. Espera, no. Eso no era una roca. Priala, ¿qué es eso? Un huevo. Ella le devolvió la sonrisa. Ya lo veo.
¿Dónde lo encontraste? En los túneles debajo de la ciudad. ¿Qué hacías en las alcantarillas? Escuché una voz que gritaba en la fuerza, y eso me condujo a esto. ¿Encontraste un huevo desatendido en una alcantarilla? No, sus padres estaban allí, y tenían otros huevos. Grandes reptiles de algún tipo, conscientes, aunque no hablaban el estándar galáctico ni el básico del borde exterior. Entonces, ¿cómo los convenciste para que te dieran este? Hicimos dibujos. Metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de cera para colorear. Con esto. ¿Dónde encontraste eso? Unos niños me los dan después de que usé la fuerza para sacar su pelota del techo de un edificio alto. Eso planteó aún más preguntas, aunque Ki sabía que se estaba desviando del tema. Entonces, los reptiles gigantes que viven en las alcantarillas te acaban de dar este huevo, ¿que crees que contiene un sensor de fuerza? No, señor. No. Lo intercambiaron. ¿Para qué? Oh, solo un viaje a cualquier otro lugar. Ella bajó del puente, señalando hacia el pasillo, y Ki la siguió para encontrarse cara a cara con un enorme reptil bípedo con una boca ancha llena de dientes de sierra. Llevaba placas de una armadura metálica toscamente hecha, sujetas con cuero áspero, y apestaba como si acabara de salir de una alcantarilla. Además, no estaba solo. Había otros 3 detrás de él, cada uno con un par de huevos y observando su nave con curiosidad. Todos iban armados con cuchillos en la cadera y rifles a la espalda. Ki se quedó boquiabierto y luego se acercó para apartar a Prialla. Esos son Varabeles. Probablemente se escondían en las alcantarillas porque asesinaron a alguien y se lo comieron. Prialla lo miró con desaprobación. Tienes que tener cuidado con esa mentalidad de humano superior, Ki. Claro, claro. Sí, ya veo. La culpa es mía, claro. No hay necesidad de sarcasmo. Prialla le ofreció el huevo. Mira, ¿ves? La criatura de dentro es sensible a la fuerza. Temiendo que tuviera razón, Ki extendió su fuerza hacia la mente diminuta, soñolienta y subdesarrollada que residía dentro del huevo. Le dio un ligero cosquilleo en el cerebro y, tras unos instantes, sintió que intentaba alejarlo lentamente. Por la fuerza viva, tienes razón. Ki negó con la cabeza con incredulidad. ¿Ves? Prialla se pavoneó. Ki miró a los Barrabel antes de suspirar. Necesito llamar al conde. Entonces el huevo es sensible a la fuerza. Sí, maestro. ¿Y solo te costará enviar a sus padres a otro lugar? Bueno, ese es el problema. Me preocupa que sean criminales, y no estoy seguro de cuánto entiendan el trato que hicieron con el caballero Priala. No hablan estándar ni básico, y no tenemos ningún tipo de traductor. El conde exhaló por la nariz. Muy bien. Factúrame el coste de un droide de protocolo. ¿Estás seguro? Preguntó Ki. Son caros aquí, estamos en local. Dooku ni siquiera sabía dónde estaba. Te envío mi código de facturación ahora mismo. Cualquier sucursal del clan bancario lo aceptará. Bueno, supongo que nos vendría bien uno para el templo de todos modos. Ki se encogió de hombros. ¿Y el templo del camino? Preguntó Dooku. ¿Sigue ahí? Sí, maestro, respondió Ki. Creo que no se ha usado en mucho tiempo. Cientos, si no miles, de años. Mejor aún, respondió Dooku. Envíame sus coordenadas ahora. Tras recibir las órdenes, Dooku cortó la comunicación. Sentada justo detrás de él, la Padawan Asajj se asomaba por encima de su hombro para observar la conversación con fascinación. ¿De verdad puedes comprar un nuevo droide de protocolo? ¿Cuánto dinero tienes? Cuando Dooku la miró, ordenó. Padawan, corrige tu postura. Asajj parpadeó un momento antes de enderezarse. ¿Así? Sí, hombros hacia atrás, barbilla ligeramente levantada, demostró Dooku. Tampoco mires fijamente. Boca cerrada, a menos que estés hablando. A menos que alguien más saque el tema, no hables de créditos ni de costes. Eso está por debajo de nosotros. Sí, maestro. Se puso de pie como se le indicó. Su postura corregida, combinada con la ropa nueva que le había comprado, daba la impresión de ser de la nobleza, en lugar de una esclava extrasensorial que alguien encontró por casualidad. Dooku apartó la mirada. Aprende a volver a esta postura. Los buenos Jedi se forman con buenos hábitos. En cuanto al precio, el caballero Ki tenía razón. El templo iba a necesitar uno de todos modos. Asajj asintió, entendiendo. Y. ¿Es local donde voy a conseguir mi sable de luz? Había un deje de anticipación en su voz. Es. Su Padawan pareció entusiasmarse con eso.
Hasta el momento, Doku había descubierto que, comparada con Ki-gon, Asaj era mucho más emotiva, y si había algo que Ki no le había enseñado era la compostura. Aunque estaba bien entrenada con el sable de luz y era poderosa en la fuerza, Ki había sido demasiado indulgente con ella. Era mucho más descarada y excitable que la mayoría de los padawans que conocía de Coruscant. Tendría que enseñarle a presentar un rostro respetable a quienes estaban fuera del templo. Su holopad emitió un pitido y Doku lo sacó para descubrir que su esposa lo estaba llamando. «Hola, esposa». La saludó con una sonrisa que no pudo evitar. «¿Cómo estás?» «Bien, esposo». Hizo una pausa. «Bueno, hablé con el droide enfermero hoy, y no son malas noticias, pero me dijeron que el bebé ha dejado de crecer». Doku confiaba en que su esposa comprendiera los detalles del parto y a menudo asentía cuando ella describía las diferentes etapas del crecimiento fetal o los términos técnicos que acompañaban a algo tan simple como la lactancia. En ese momento, Doku no estaba seguro de comprender la importancia de que su hijo no estuviera tan cerca del nacimiento, pero preguntar qué significaba eso revelaría lo poco que entendía de la jerga premamá de su esposa. Se salvó cuando Asaj preguntó, inclinándose para que su cabeza quedara justo en la llamada. «Oh, no. ¿Qué significa eso?» ATMN pareció sorprendida al ver el rostro juvenil que se proyectaba en el borde del emisor de su holograma, pero respondió de todos modos. «Significa que mi placenta ha dejado de proporcionarle nutrientes al bebé, y si no inducimos el parto cuanto antes, podría morir». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Doku. «El droide enfermero quiere empezar a inducir el parto mañana». El conde consultó su cronómetro, que marcaba la hora estándar y el palacio de Serenó. «Son 9 horas. ¿Podrás venir?», preguntó ATMN, con ansiedad. «Por supuesto que podemos», respondió Asaj. Lo siento, pero ¿quién eres tú?». Con un leve suspiro, Doku respondió. «ATMN, te presento a mi nueva padawan, Asaj Ventress». «Oh, ¿como Ki-gon?». Doku asintió. «Igual que Ki-gon». «Bueno, espero conocerte en persona, Padawan Ventress», le dijo ATMN. «Pero necesito hablar un momento con mi esposo, ¿te parece bien?». «Oh, lo siento». Asaj se apartó para no estar más en la llamada. «Mucho que aprender», pensó Doku. Le dijo a su esposa. «Acabamos de salir del sector Mandalore hacia el corredor Salin. Podemos regresar a Serenó en unas horas». ATMN respiró aliviada. «De acuerdo, llámame en cuanto salgas de la atmósfera». «Lo haré», prometió Doku. «Te amo». Consciente de que tenía compañía, Doku dudó un instante antes de decir en voz baja. «Yo también te amo». Tras colgar, Doku se volvió hacia el piloto droide. «Cambie de rumbo. Nuevo destino, Palacio Serenó». «Confirmado». Zumbó el droide. Se recostó en su silla, ansioso a pesar de saber que pronto volvería a casa. Aunque su padawan protegía su mente, aún podía sentir su mirada fija en su cuello. «¿Algo que decir, padawan?». «No, no, para nada», respondió con voz alegre. «Es solo que Ki siempre me había dicho que a los Jedi no se les permite casarse, y ese era un sacrificio que estaba dispuesta a hacer para ser caballero, pero, bueno, eso siempre me sonó solitario». Su voz se tornó melancólica. «Es genial saber que en nuestro templo se permitirá el matrimonio». Siendo honesto consigo mismo, Doku no había decidido si permitir o no a sus caballeros casarse, pero sería increíblemente hipócrita de su parte negarle a sus Jedi algo que él mismo nunca dejaría ir. «¿Entiendes que esto significa que tu sable de luz se retrasará, no?». «Sí, claro», respondió Asaj con naturalidad. «Pero esto es más importante que eso. El templo no se irá a ninguna parte». Una sorprendente fuente de gratitud brotó en el interior de Doku. En realidad, la fuerza lo había bendecido con una excelente padawan. Quizás debería intentar no ser tan duro con ella. 34 Abia TMN era ahora madre de 3 hermosos hijos. La mayor, Tanya, era brillante. Su hijo, Kent, tenía la energía de media docena de niños de su edad. Y la menor, Madale, era tranquila. Benditamente tranquilo. La más reciente de los 3 hijos de ATMN y también la más fácil de parir, lo cual era de esperar dado lo precoz que fue el parto. Sobre todo comparada con Kent, que era un niño tremendo, Madale dormía como un tronco y se portaba increíblemente bien, incluso más que Tanya. Comía bien, hacía caca a tiempo y se reía cuando jugaban con ella. «Sigue así y serás mi favorita», murmuró ATMN con tono empalagoso, antes de darle un golpecito en la nariz a su hija. «Oh, sí que lo eres. Eres la mejor niña, ¿verdad? Esposa, no puedes elegir un hijo favorito». «¿Por qué no?»,
preguntó ATMN, irguiéndose. Madale es mucho más fácil que las demás. Todas las ventajas, nada de los peligrosos poderes de la fuerza. Ni los gritos. Ni la ropa sucia por todas partes. Ni las misteriosas averías de los droides de limpieza. No es justo responsabilizarlos por cosas de las que no son responsables. Dooku rodeó a su esposa con el brazo y le acarició el hombro mientras ella se apretaba contra él. Ella tarareó en señal de asentimiento. Los dos estaban de pie junto a la cuna de su hija, observando a su recién nacida parpadear con sus ojos azules desenfocados. Le tomaría un tiempo desarrollar la visión correctamente, siendo de 2 a 3 palmos la distancia máxima que podía ver durante 6 semanas. Con el tiempo, sus ojos se oscurecerían de azul a marrón, más como los de sus padres y hermanos. La cuna flotante de Madale era algo que ATMN había recogido en la ciudad, un artefacto antiguo hecho de componentes sencillos y madera noble. La familia Serenó era lo suficientemente adinerada como para permitirse fácilmente una más robusta de Duracero o incluso darse el lujo de una incrustación de oro, pero la madera era simplemente más cálida y acogedora. Con el tiempo, ATMN había llegado a preferir los muebles de fabricación local a los más caros que podían importarse de otros planetas, quizá un vestigio de sus días de afición por las cosas durante su solitario primer año de matrimonio. Unas pocas semanas de cursos de tallado le habían enseñado el orgullo que un verdadero maestro sentía por su oficio, y era asombroso ver la belleza y el detalle con que un hombre, con tan solo un martillo y un cincel, podía crear un patrón. Esta cuna estaba adornada con innumerables tirrataka enroscados, dragones de leyenda local que supuestamente la familia Serenó había montado en la batalla contra los opresores extranjeros en la antigüedad. No estaba segura de creerse esa historia, pero ATMN estaba asombrada por las muchas horas de trabajo que representaban. El tallador incluso afirmó que su esposo había montado una bestia así en la batalla contra Ramil durante la guerra civil. El tono de asombro en su voz al hablar del a menudo tonto, dulce y torpe esposo de ATMN era difícil de comprender. Cuando supo que la cuna era para el hijo del conde, el tallador insistió en que era un regalo. Por mucho que ATMN insistiera en pagar, el anciano solo se empecinó aún más hasta que finalmente perdió los estribos y gritó que ella lo avergonzaría. Puede resultar difícil de creer, pero su esposo fue un verdadero héroe para el pueblo de Serenó. Tras restaurar la ley y devolver la paz al planeta, el amor y la lealtad que la población le profesaba eran a veces casi aterradores. Hubo momentos en que ella estaba preocupada por lo que le permitirían hacer si intentaba hacer algo ridículo. ATMN y su esposo no estaban de acuerdo en todos los temas. Ambos coincidían en que el Senado era horrible, pero ATMN creció en Raxus. Aunque la República tuviera graves deficiencias en su implementación, la creencia en la democracia y el Estado de Derecho era increíblemente común en su mundo natal. Simplemente deseaba que la República no estuviera rota y corrupta, algo que Dooku simplemente detestaba con cada fibra de su ser. Ella comprendía su punto de vista. Él simplemente intentaba arreglar las cosas aquí y ahora, en la realidad. ¿Para qué parlotear sobre ideales inalcanzables y quejarse de principios abstractos y vacíos cuando podía hacer lo que fuera necesario sin el Senado? Sin duda, en un mundo sumido en la guerra civil, un liderazgo decisivo y una mano firme eran bienvenidos por el público. Pero aún así, para ATMN era definitivamente un punto de vista muy autocrático. Cuando se lo mencionó a su esposo, su respuesta fue seca y desdeñosa. Si el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces si ese poder se otorga a las masas, ¿cómo no van a ser corrompidas también? Él sacudió la mano con desdén. Solo a hombres de gran carácter se les puede confiar tal responsabilidad. Una vez más, ATMN pudo entender su punto, pero al mismo tiempo se sintió muy incómoda. Pensando en la incomodidad, en el presente había un tema que debían discutir. Esposo, necesitamos contratar ayuda. Podía sentirlo suspirar por la nariz. Esposa, ya hablamos de esto. Lo entiendo, de verdad. No confías fácilmente en la gente y quieres protegernos, pero solo soy una mujer. Lo miró. Este es nuestro tercer hijo, y este palacio es enorme. Siempre viajas por trabajo, y ahora Tan ya está tomando clases de Jedi. Por favor, necesito ayuda, y los droides no son suficientes. Ken necesita a alguien con quien jugar y que lo cuide, y M8 apenas puede correr. Podía ver la reticencia y la vacilación en sus ojos. No quería en absoluto traer a su casa a alguien en quien no confiaba. Dooku, si te preocupa, podemos reclutar exclusivamente desde aquí, en Serenó.
La gente común prácticamente te adora, y tu hermana puede investigar fácilmente tus antecedentes. Incluso podríamos invitar a tu hermana a vivir aquí, para mantener unida a la familia. Aún no había dicho que no, ATMN casi podía ver su voluntad cediendo. ATMN, por favor, necesito esto. Tus hijos necesitan esto. Exhaló por la nariz y cerró los ojos unos segundos. Finalmente, dijo en voz baja, ¿en cuántos estabas pensando? Solo 5, respondió con una sonrisa, sabiendo que había ganado ahora que estaban negociando números. 5, repitió con incredulidad. ¿Tantos? Mi padre tenía unos 40 para mantener su palacio. ¿No podía permitirse droides? Resopló Dooku. Marido, los droides son mucho más baratos que los sirvientes pagados. Sacudiendo la cabeza con desesperación, Dooku se giró hacia la puerta. Simplemente, no contrates a nadie sin al menos dejarme hacer una verificación de antecedentes primero. Claro, claro. Casi mareada por la victoria, ATMN se giró para mirar a su hija. ¿Oíste eso, pequeña? Te van a dar una nodriza, lo que significa que mami siempre dormirá bien de ahora en adelante. Al parecer Madales se mostró entusiasmada con la idea y se retorció de alegría. Trabajar con el maestro Díaz en su libro estaba ayudando a Tanya a desarrollar una comprensión bastante buena de la historia galáctica, particularmente de los turbios orígenes de la República, habiendo completado el volumen 1 de la serie. Parecía que tener un asistente que le explicara las cosas ayudaba a Sifo a organizar sus ideas, de modo que, al ponerse a escribir, las palabras prácticamente fluían de él. Como Tanya era una mecanógrafa hábil, tanto por usar teclados en su primera vida como máquinas de escribir en la segunda, solo necesitó un pequeño ajuste y pronto escribió tan rápido como Sifo hablaba. Podía dictar la historia temprana de la República en un tono muy coloquial, moviéndose a menudo por la habitación y consultando fuentes con las que ya estaba muy familiarizado para recordar su contenido. El resultado final fue un libro escrito en tan solo 6 meses que, a pesar de tratarse de un tema muy denso, resultó mucho más fácil de comprender de lo esperado y ofreció un relato detallado de los eventos, los actores y las motivaciones en los inicios de la República. Como fuentes, Díaz solía preferir los relatos primarios, casi todos grabados en holocrones de las bóvedas del templo de Coruscant, pero también se inspiró en las tradiciones verbales de los primeros mundos de la República y sus vecinos, como Corellia. Al parecer, el templo Jedi había sido saqueado durante la Gran Guerra Galáctica hacía 3500 años, y se había perdido mucho. Muchas de las fuentes de Sifo eran solo referencias a obras anteriores que ya no existían, meros relatos de segunda mano sobre libros que autores fallecidos habían leído en su día. Sifo también contaba con una impresionante cantidad de contactos en la Universidad de la Emperatriz Teta, quienes estaban al tanto de los últimos trabajos arqueológicos. A pesar de ser eclipsada por la cercana Universidad de Coruscant, la Universidad de Teta contaba con un departamento de historia igual o incluso mejor considerado. Al parecer, existía un gran debate sobre si la figura que daba nombre al planeta, la propia Emperatriz Teta, era un personaje histórico real o una deidad mitológica. El asunto se complicó aún más con los debates religiosos, ya que muchos habitantes del planeta veneraban a Teta como una diosa que había venido a traer la civilización a los mundos del núcleo profundo, y se sentían ofendidos ante la idea de que alguna vez fuera mortal. Sobre el tema, Sifo simplemente dudó. Diría que hay pruebas claras de que era una mujer real, pero eso nunca cambiará la opinión de algunos. Además, ese es un debate que se desarrollará dentro de 20.000 años. Aún nos queda tiempo para llegar a ese punto. Debido al calor de ese debate y al fervor religioso de la comunidad arqueológica mundial, los historiadores de Emperatriz Teta gozaban de gran prestigio en toda la galaxia, independientemente de si eran seculares o adoradores de la matriarca. Tanya recordaba al menos una ocasión en la que Sifo se vio envuelto en una discusión de 1 hora con un profesor universitario sobre si llamar al planeta Emperatriz Teta, su nombre actual, o Coros Major, su nombre al fundarse la República. Después de que todo terminó, le dijo, no me gustan los historiadores que buscan la objetividad. Los idiotas pomposos parecen creer que pueden comprender mejor a la gente si buscan la perspectiva de alguien no sensible, como si pudieran lograrlo siendo sensibles. Tanya no sabía si estaba de acuerdo, pero Sifo no se esforzaba en absoluto por ocultar su parcialidad en sus escritos. Era un verdadero admirador de la especie Duros, dedicando múltiples capítulos a su papel crucial en los acontecimientos y a la cultura que dio origen a personajes tan vigorosos, aunque cínicos y perspicaces.
Para él, la república era algo bueno, y cualquiera que se opusiera a su creación, en el mejor de los casos, cometía un error. A diferencia del padre de Tanya, Sifo Díaz era un patriota con un profundo amor por la república, y cuando comparaba a los fundadores y héroes de aquellos apasionantes días antiguos con cualquier persona de la era moderna, siempre eran aquellos vivos y recordados los que parecían quedarse cortos. Tanya llegó a disfrutar mucho trabajando con el maestro Díaz. A menudo aprobaba y coincidía con su punto de vista, aunque su evidente aversión por la gente y las culturas del antiguo cúmulo Tion resultaba un poco irritante a veces. Después de todo, de allí provenía su madre. Shin solo era conocido como el déspota en la república, mientras que en Raksu se le llamaba el Grande, y se erigieron estatuas en su honor. Pero entonces, al reflexionar sobre el asunto, Tanya supuso que podría decirse lo mismo de Genghis Khan y la Mongolia del siglo XXI. Un tema complicado al final. Ciertamente no estaba dispuesta a debatir con él sobre ello. Cuando el editor de Sifo recibió la obra por Olomail, se mostró muy satisfecho. Solo fueron necesarias unas pocas ediciones para eliminar el lenguaje superficial y unas pocas revisiones para profundizar en algunos de los conocimientos que se daban por sentados. Al final, su principal sugerencia fue trabajar en un volumen cero, que abarcara la prehistoria y a los Rakatas para ofrecer más contexto. No tardó mucho en recibir luz verde y estar disponible para el público como hololibro descargable. Al principio, Tanya se quedó atónita al saber que se habían vendido 1.000 millones de copias en la primera semana, pero luego se dio cuenta de que se trataba de un rendimiento mediocre en una galaxia de billones. Algo así era casi inaudito en la Tierra, pero en esta galaxia apenas se notaba. La parte favorita de Tanya fue que se publicó bajo el nombre de Dr. Difosias. ¿Por qué no puedes publicarlo con tu nombre real? Los dos estaban sentados en su oficina, preparándose para continuar con el segundo volumen del libro. Por toda la oficina se encontraban dispersas todo tipo de fuentes y obras de otros autores sobre el mismo tema, dispuestas a la vista de todos para que Sifo pudiera acceder a ellas y consultarlas rápidamente. Si tenía que dedicar demasiado tiempo a buscar información, le desviaba la línea de pensamiento. Respondió mientras miraba las notas en su regazo. Como se supone que un Jedi no debe tener ingresos fuera del templo, se supone que debemos ser objetivos. Tener vínculos financieros con fuentes externas al templo se considera una puerta a la corrupción. Pensándolo bien, Tanya supuso que muchas fuerzas policiales de su mundo natal tenían leyes contra el trabajo extracurricular por exactamente la misma razón. Un pequeño gusano de culpa y preocupación la carcomía hasta que preguntó: ¿estamos incurriendo en corrupción? Sifo suspiró por la nariz. Técnicamente, sí, pero la verdad es que no me importa el dinero. Llevo años soñando con este libro. En realidad es más bien un hobby. ¿El Consejo Jedi te permitiría publicarlo si se lo explicaras? Querrán leerlo primero, y sospecho que se molestarán por las cosas que quiero decir. Qué subversivo de su parte. Se quedaron en silencio un rato más hasta que a Tanya se le ocurrió otra idea. ¿Y qué hay de papá? Tiene muchísimos ingresos. Tu padre renunció a su papel de Jedi antes de convertirse en conde. ¿Y ahora? Sirve como Jedi oficialmente, y sus ingresos siguen siendo los mismos. Sifo se encogió de hombros. No estoy seguro de qué acuerdo ha hecho con el templo. La miró. ¿Ahora, estás lista para empezar? Tanya asintió y colocó las manos sobre el teclado. Lista. Sifo respiró hondo para empezar a hablar cuando el holocomunicador de Tanya sonó de repente. La miró con cara de pocos amigos mientras ella, avergonzada, rebuscaba en sus bolsillos para sacar el dispositivo y vio el rostro de su madre proyectado como la persona que llamaba. Hola mamá. Respondió Tanya. Hola Tanya. Estás en el templo nuevo, ¿verdad? Quería llamar a tu maestro, pero no tengo su número. ¿Podrías conseguirlo rápidamente? Puedo, pero si necesitas hablar con él, está aquí. Hola, ATMN, llamó Sifo desde el otro lado de la habitación, dejando sus notas a un lado y acercándose. Tomó el holocomunicador de las manos de Tanya y lo levantó de modo que solo se proyectara su rostro. ¿Te gustaría hablar de esto delante de tu Tanya o prefieres que te envíe mi número para que puedas llamarme más tarde? No, está bien, respondió. Solo quería invitarte a la celebración del Día de la Vida de nuestra familia este año. Espera, ¿qué? Tanya arqueó una ceja. ¿El Día de la Vida? El Día de la Vida es una ocasión muy importante para nuestra familia, respondió ATMN. Y este año lo celebraremos todos juntos, ¿entendido? Sí, madre. ATMN sonrió. Maestro Sifo Díaz, estoy segura de que mi hija estaría muy feliz si pudiera hacerlo.
Me sentiría honrado, respondió Sifo con suavidad. Excelente. Perdón por interrumpir tu lección. Está bien. Adiós, Tanya, le dijo Atemene a su hija. Adiós, madre. Las mejillas de Tanya se tiñeron ligeramente de rosa. Sifo colgó el holocomunicador y se lo devolvió a su alumno. ¿Así que nunca has celebrado el Día de la Vida? Nunca he oído hablar de ello. Más tarde esa noche, Atemene y Dooku se preparaban para dormir. Los dos estaban en su dormitorio, con Atemene sentada frente al espejo de su vestidor, desenredándose el pelo mientras su esposo se relajaba en la cama, leyendo. Voy a invitar a mis padres y hermanos a nuestra celebración del Día de la Vida. Atemene se volvió hacia su esposo. ¿A quién más te gustaría invitar? A pesar de su reputación de ser un calculador frío, Dooku la miró un buen rato como si no tuviera ni idea de lo que decía y temiera meterse en problemas. Preguntas tácitas se cernían tras su mirada, como ¿por qué celebramos el Día de la Vida? ¿Desde cuándo lo celebramos? ¿Me lo había mencionado antes? Finalmente, después de unos momentos de reflexión rápida, el marido de Atemene pareció decidir que no estaba en problemas y que tampoco era algo por lo que valiera la pena pelear. Invitaré a mi hermana, dijo finalmente, volviendo a mirar su tableta. Atemene sonrió para sí misma en el espejo. Se estaba volviendo muy buena consiguiendo lo que quería. ¿Y qué hay de Qui-Gon? Seguro que estará ocupado, respondió Dooku. Los Jedi no celebran el Día de la Vida. Y nosotros tampoco lo hacíamos hasta esta mañana, no lo dijo. Atemene tarareó pensativa. Bueno, al menos puedo invitarlo, y si dice que no, nada más. Además, el maestro Sifo dijo que vendría. Dooku volvió a levantar la cabeza. ¿Ya le preguntaste a Sifo? ¿Por qué? Bueno, es un viejo amigo tuyo, sé lo unidos que son. Además, veo lo mucho que Tanya lo aprecia. Atemene se encogió de hombros. También iba a invitar a Asahi y a Kinarek. ¿Por qué no invitas a todo el resto del nuevo templo, ya que estás ahí? Preguntó Dooku, volviéndose hacia ella. Es una buena idea. Han estado trabajando muy duro y estoy seguro de que todos disfrutarían de una celebración agradable e informal. Derrotado y exasperado, Dooku se dejó caer sobre las almohadas. ¿Alguien más en mente? ¿Maestro Yoda? Su marido casi se cae de la cama. Tanya había descubierto que el Día de la Vida era una festividad tradicional Wookiee de Kashyyyk. Su origen exacto no estaba claro, pero era una celebración anual que se celebraba en una fecha fija cada año, según el calendario Shiriyuok de 381 días. La mejor teoría que Tanya había leído sobre el tema era que originalmente estaba destinado a marcar el inicio de la temporada de apareamiento Wookiee, pero debido a que el calendario Wookiee no estaba perfectamente alineado con la rotación anual de Kashyyyk alrededor de su estrella, el Día de la Vida se había ido modificando a una fecha diferente a lo largo de decenas de miles de años. Eso solo planteó la pregunta de por qué alguien que no fuera un Wookiee o al menos que viviera en Kashyyyk lo celebraría. Bueno, a pesar de ser relativamente atrasado tecnológicamente y no muy prominente económicamente, Kashyyyk era un destino vacacional increíblemente popular, con sus espectaculares ciudades arbóreas y hermosas playas tropicales. El Festival del Día de la Vida, con sus coloridas y animadas celebraciones y ceremonias de entrega de regalos, se convirtió en un atractivo particularmente popular para los turistas de otros planetas. Con el tiempo, las megacorporaciones de la galaxia lo aprovecharon y lo difundieron ante el público, principalmente como estrategia de marketing. A menudo, el romance y la familia eran un tema central en la publicidad del evento, ahora anual. Todo esto le recordó a Tanya las celebraciones navideñas en Japón. ¿Eran cristianos los japoneses? No, la verdad. ¿Les gustaba la familia, el romance y los regalos? Sí. ¿Aumentó las ventas? Sí. Esa era la excusa perfecta para algunos. A la propia Tanya ni siquiera le habría importado celebrarlo este año, solo que literalmente era la primera vez que alguien le mencionaba la festividad. Al salir del coche droide de su padre, Tanya se detuvo para colocarse la capa sobre los hombros y rehacer la cadena de plata que la sujetaba. Padre, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué celebramos el Día de la Vida? Dooku la miró mientras colocaba su propia cadena en su lugar justo después de salir detrás de ella. ¿Por qué celebramos por primera vez el Día de la Vida? Exhaló por la nariz. Tu madre hace esto de vez en cuando. Empieza con un nuevo pasatiempo o interés por un tiempo, luego se aburre y lo deja. Este año ha decidido que el Día de la Vida será una nueva tradición familiar. Ya veo. Tanya frunció el ceño. ¿Lo celebraremos el año que viene?
Tengo mis dudas, respondió Dooku. Ahora, dime qué quieres de regalo. Pensé que se suponía que sería una sorpresa. Él simplemente la miró. ¿Cuál es un rango de precio adecuado? Preguntó finalmente Tanya, tanteándolo. Tanya, dijo en tono de advertencia. Cierto, se suponía que no debían mencionar dinero en público. Al parecer, incluso pensar en cuánto costaría algo implicaba que las finanzas familiares podrían estar en peligro, algo completamente inaceptable entre las casas nobles del borde exterior. Sin embargo, eso no significaba que Tanya pudiera pedir nada. Lo más grande que ella deseaba era un astillero para construir barcos, pero no había manera de que ese fuera un regalo aceptable. ¿Podría tener mi propia nave espacial? No. ¿Clases de pilotaje? Lo pensó un momento antes de asentir. Yo me encargaré. Una amplia sonrisa iluminó el rostro de Tanya. Hacía demasiado tiempo que no podía volar. Su segunda vida había sido, con diferencia, la peor, pero lo único bueno había sido volar. Todo lo demás había sido miserable. Una serie ininterrumpida de campos de batalla, cada uno tan repugnantemente derrochador como el anterior. Ahora que estaba lejos de eso, Tanya se preguntaba en qué demonios había estado pensando para quedarse allí tanto tiempo. La lealtad a un país era una cosa, pero servir a ese mismo país después de que se viera envuelto en una guerra en múltiples frentes con otras potencias mucho mayores era una locura. Y era una locura, el tipo 95 se había encargado de ello. En prácticamente todos los sentidos imaginables, la tercera vida era una mejora total respecto a la segunda. Así que Tanya no tenía ni idea de por qué a veces sentía nostalgia por el 203. Una cosa era extrañar volar, pero otra extrañar el café y la compañía. Aquellos fueron, sin duda, los peores años de su vida. Sería una locura querer volver a verlos a todos. En particular, Tanya había tenido extraños sueños recurrentes en los que hablaba con Lisa, a veces en una cueva, a veces en una tienda de campaña, e incluso al aire libre bajo estrellas desconocidas o con armadura como un antiguo caballero teutónico. Obviamente no eran reales, probablemente significaba que Tanya extrañaba a la única amiga que pudo haber hecho en esa terrible guerra. El edificio al que se acercaban era sorprendentemente pequeño y apartado. Era un edificio de 2 plantas con tejado a 2 aguas y aspecto ligeramente aplastado, con la parte central ligeramente más ancha que el tejado o los cimientos. Estaba hecho de una sustancia blanquecina con aspecto de cemento y se alzaba sobre una escalera piramidal con canales tallados para el agua corriente. Al parecer, era un aspecto bastante común en los edificios antiguos, ya que se consideraba resistente a la lluvia y estaba de moda en su momento. Estaba alejado de las carreteras principales y estaba pavimentado con adoquines. Definitivamente no era el tipo de lugar que Tanya esperaba visitar hoy con su padre. Normalmente, si quería hablar con un artesano o alguien de la ciudad, vendrían a verlo, pero al parecer, su madre insistió en que su regalo del día de la vida fuera una sorpresa, así que su padre se vio obligado a salir del palacio para conseguirlo. Ilentia era la capital del planeta y, sin duda, su población más adinerada. Nadie que caminara por sus calles era amputado o jorobado, herido en los peligrosos aserraderos, sino profesionales de clase media y sirvientes de las casas señoriales que administraban el planeta. Ninguno de los innumerables leñadores maltrechos de Serenó vivía aquí. En cambio, Ilentia era el lugar donde los dueños de los aserraderos venían a gastar su dinero. A diferencia del resto del mundo, donde el idioma principal ni siquiera era el básico del borde exterior sino el serenoano nativo, la gente de la capital hablaba el estándar galáctico, aunque con un acento que ocasionalmente acentuaba demasiado el sonido de la N. Yo elegiré tu regalo, así que solo tienes que comprarle uno a tu madre, le dijo su padre. ¿No confías en mí para que haga las compras por ti? Te quería dar instrucciones sobre qué regalarle a tu madre, pero ella insistió en que no te diera ninguna idea. ¿Qué vas a comprar por ella? Un cuadro. A tu madre le encantan las artesanías locales, así que pensé que le gustaría un retrato nuestro. Por suerte, no se esperaba que ambos modelaran mucho tiempo. La posición elegida por Dooku los tenía sentados, con Tanya en el regazo de su padre. Era incómodo para alguien que ya era adulto, pero también totalmente socialmente aceptable. El anciano canoso que los dibujaba apenas conversaba mientras trabajaba, salvo pedirle ocasionalmente al honorable conde de Serenó o a su princesa que levantaran o bajaran ligeramente la cabeza para cambiar la iluminación. Finalmente, el artista preguntó, «Princesa, ¿quieres ir a la habitación de al lado? Ya te he retratado bastante por ahora». Miró al conde y explicó, «Pensé que sería mejor dibujar primero a la niña, para que pueda ir a jugar antes».
A los niños les cuesta estar sentados mucho tiempo. Tanya apretó los dientes, frustrada por la condescendencia. Estoy bien. Levántate, Tanya, ordenó Goku, ignorando su protesta. Has crecido demasiado para sentarte en mi regazo mucho tiempo. Furiosa y un poco molesta porque quizá su padre había insinuado que estaba demasiado gorda, Tanya se levantó de un salto y fue a la habitación contigua. Se detuvo brevemente para mirarse en el espejo, confirmando que no estaba gordita. El maestro Sifo se había asegurado de incluir ejercicios y estiramientos en su entrenamiento, especialmente en la memorización y el cambio entre las distintas formas de sable de luz con una espada de madera como apoyo. Era natural que engordara con la edad, y su padre se estaba haciendo mayor. Sintiéndose un poco más tranquila, Tanya miró alrededor de la habitación y vio que estaba llena de juguetes infantiles y libros ilustrados adecuados para alguien de su edad, pero no de su madurez. Poniendo los ojos en blanco, Tanya encontró un asiento y sacó su compás, antes de comenzar a revisar las notas del siguiente capítulo en el que el maestro Sifo quería trabajar. El volumen 1 se había centrado por completo en los orígenes.